Buenas tardes, ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Un gusto. Le habla Ramiro Torrico. un gusto, Ramiro Torrico. Por acá le habla Daniel Venezuela. Regálame un segundito. Estoy con el doctor, por favor. Regálame un segundito. Ah, no hay problema. ¿Pueden darle acceso al doctor Hernández, por favor? Doctor Valenzuela. Doctor Valenzuela, ¿me escucha? Sí, Un sí, favorcito. El doctor Hernández está en línea. No sé si le pueden dar acceso, por favor. sí, desde luego, déjeme ver. ¿Lo encontró? No, no lo veo. Sí, lo que pasa es que estamos desde 25. ¿Tendrá el enlace correcto el doctor? Porque no Sí, me sí. aparece en sala de espera. A ver, deme un segundito, por favor. Ya, qué raro. Me dice que está ya desde 25, doctor Valenzuela. ¿Sí lo escucho? Sí, me dice el doctor que está desde 25. No tengo problema con internet porque estoy con cable, me dice. Está conectado el doctor. Mm, A ver, permítame, me mandó. Vuelvo a intentar, me dice. A ver, dame un segundito.
Sí, está como doctor Roberto Hernández Sampieri. Está así su cuenta, me mandó la captura. ¿Sí? Sí, sí. A ver, me dice, vuelve a intentar, está volviendo a intentar, me dice. Porque es el mismo enlace que usted me ha compartido, es el mismo. Sí, ¿Hubo algún inconveniente con la hora? no, es que como no nos habían confirmado la recepción del enlace, teníamos la duda si acaso había sufrido cambio en la agenda del doctor. No, ya habíamos confirmado de inicio, ¿recuerda? Sí, sí, Bueno, vamos a tener que grabar la sesión y ya ustedes después, bueno, lo comparten, ¿no, doctor? sí, correcto. De todas maneras, también hay unos profesores que ahora están intentando conectarse. ¿Será que le envío un correo nuevamente a usted con el enlace para que se lo comparta al doctor? Estoy directamente con él en línea, o sea, estoy por otro medio, entonces tendría Déjeme que... compartirle el enlace. es este mismo el que le envía al doctor, por donde he Déjeme- ingresado, es el mismo enlace. Es el mismo enlace. Sí, Seguro. regáleme un segundito, por favor, a ver, voy a ver qué... Esté atento, por favor, seguramente ahí le va a aparecer... Sí, ahora mismo por el chat le voy a compartir a usted el enlace más directamente. Ahí se lo envié. sí, ese es el mismo que habíamos compartido. Ahí aparece el doctor conectado. Perfecto, denle acceso, por favor. Muy amable. Doctor Roberto, ¿cómo está? Buenas tardes. Tarde, ya está conectado el doctor con acceso. Buenas ¿Cómo está, tardes, doctor? sí. No sé qué estaba pasando, que no me daba acceso y no me daba acceso. Pero bueno, perdón, ya estamos. Acá Sí, estamos. Buenas tardes, doctor doctor Roberto, un gusto tenerlo. No, pues al contrario, el gusto es mío. Gracias por la invitación y gracias al doctor Ramiro. Y me dice cuándo podamos para ayudar, presentarlo y podamos dar inicio. Listo, listo, ya estamos listos. Muy buenas tardes a todos. Siendo las 17:48 en Santiago de Chile, el día de hoy el doctor Roberto Hernández Sampieri nos viene a acompañar en una clase magistral que hemos definido pues en el marco de la asignatura Seminario de Grado para estudiantes de contador auditor en la Universidad Bernardo O'Higgins. Es un verdadero honor contar con el autor del libro con que todos los estudiantes de Latinoamérica hemos realizado nuestros trabajos de investigación. El doctor Hernández Sampieri actualmente es director del Centro de Investigación y del doctorado en Administración de la Universidad de Celaya. Y en esta ocasión le hemos pedido que nos comparta pues sus experiencias, sus conocimientos en la temática de instrumentos de recolección de datos, entrevistas, encuestas, cuestionarios y escalas de medición o de cumplimiento. Adelante, doctor. doctor Roberto, su micrófono está apagado. Buenas tardes, noches para ustedes. Desde México, quiero agradecer al doctor Daniel Perenzuela por su introducción y por la invitación y también al doctor Ramiro Torruco. Y pues vamos a comentar algunas cuestiones sobre recolección de los datos y después podemos entrar a una sesión de preguntas y respuestas ya más enfocada de acuerdo a sus necesidades. Entonces, si me permiten, voy a compartir la presentación. Y
Ya estamos, la pongo en modo presentación. Se observa, doctor. Muy bien, pues vamos a hablar de la recolección de los datos cuantitativa que pues se interesa básicamente por medir, es decir, la recolección cuantitativa, a diferencia de la cuantitativa, aquí hay un interés claro por la medición, por la precisión en esa medición y guiándonos por la simple ecuación que guía la recolección de los datos, que siempre las observaciones de la realidad tratamos de capturarlas en la medida de lo posible a través de nuestras observaciones y siempre hay un grado de error que debemos de tomar en cuenta, más en ciencias sociales y administrativas, donde los fenómenos y las variables que medimos muchas veces son inferidas de comportamiento y son construcciones humanas. Y obviamente al recolectar los datos cuantitativos, pues tenemos una serie de parámetros que cumplir para poder hablar de que el grado de error es menor, que siempre habrá desde luego, pero que la varianza observada de nuestros constructos logramos capturar la mayor parte real de ese fenómeno. Y esos criterios de rigor en la medición, pues es la confiabilidad estadística que se calcula a través de diferentes técnicas o de coeficientes y la validez que más que tipos de validez es información que debemos aportar sobre la validez de nuestro instrumento de medición, tanto en el contenido del propio instrumento como que estemos midiendo adecuadamente lo que pretendemos medir a través de un criterio externo para consolidar la validación y la propia validación de constructo. Todos sabemos que la confiabilidad estadística, pues, es a través ya prácticamente de coeficientes. Desde luego, cuando iniciamos por primera vez la validación de un instrumento, tenemos a veces que hacer otras pruebas que van más allá de el cálculo del coeficiente, como por ejemplo la prueba-reprueba, test-retest, o también podemos hacer instrumentos paralelos y correlacionarlos entre sí, pero la confiabilidad cuando ya el instrumento ha sido elegido y ha sido utilizado en el contexto, pues ya más bien utilizamos un coeficiente. Hay dos grandes coeficientes que utilizamos hoy en día para la confiabilidad, que es el coeficiente alfa de Cronbach y el coeficiente omega. ¿Cuál es mejor? Pues los dos han demostrado ser bastante fiables. Lo mejor es calcular los dos y ver que no haya diferencias. Rara vez hay diferencias. En América Latina se puso muy de moda a partir de 2018, y durante la pandemia mucho el coeficiente omega y se despreció un poquito el coeficiente alfa Cronbach, lo cual desconcertaba mucho a psicometristas, por ejemplo, anglosajones de Estados Unidos, porque decían, pues el coeficiente alfa sigue siendo muy válido, sigue siendo una herramienta muy confiable. Nosotros, junto con unos profesores en la Universidad de Stanford, hicimos corridas de diferentes bases de datos y encontramos que los resultados coinciden bastante entre el coeficiente alfa y el coeficiente omega. Y hoy prácticamente todos los programas nos ofrecen las dos posibilidades, como tanto el SPSS como el propio programa R, y
Algunos otros también ya se lo están agregando. Entonces, dependiendo del nivel de medición, se utiliza el alfa de Cronbach o el omega, el coeficiente de, para datos en un nivel ordinal, se utiliza el alfa o el omega ordinal o el Spearman-Kendall, un promedio de correlaciones que también está bastante aceptado. Y para ítems dicotómicos, pues tenemos el Q de Richardson y algunas otras alternativas. Y como decía, cuando empezamos la validación de un instrumento, pues tenemos que aplicar el test o retest en una primera instancia o formas alternas o mitades partidas, que es dividir al instrumento en dos y correlacionar los resultados de confiabilidad entre ambas aplicaciones. Y esos coeficientes todos sabemos que debemos de interpretarlo y que van desde 0 a 1 y que no hay en el coeficiente de confiabilidad un punto donde digamos a partir de este número es significativo, a partir de este otro no. El programa nos señala cuando es significativo, pero pues hay veces que cuando el constructo es muy complejo de medir, un punto 70 es bastante aceptable. El ideal, obviamente, siempre vamos por valores por encima del punto 90, aunque también ya muy cerca de 1 implica que hay demasiados redundancia de y que podemos reducir la escala, pero son decisiones del investigador. Y tenemos pues la validez, que es el grado en que un instrumento mide lo que pretende medir, y es muy sencillo ilustrar la validez. Yo siempre utilizo un ejemplo de ciencias físicas. Si yo les digo, vamos a medir la temperatura en un experimento y les doy una báscula y les digo, midan la temperatura y les proporciono la báscula, ¿qué me van a decir? Pues no, la báscula no es válida para medir la temperatura, necesitamos un termómetro. O si vamos a medir el peso, pues necesitamos una báscula y un termómetro, ahí es muy claro. Pero luego en las ciencias sociales, cuando tenemos construcciones que son muy similares, como la motivación intrínseca, el involucramiento en el trabajo, percepciones de dolores, etcétera, pues ahí es más complejo lograr la comprensión de lo que es la validez. Pero la validez de contenido es reflejar el dominio teórico de la variable que nos da la revisión de la ley. Yo utilizo el ejemplo de la validez de contenido con el caso de las operaciones aritméticas. Si yo quiero evaluar el dominio de operaciones aritméticas en una muestra de alumnos, pues le tengo que incluir sumas, restas, multiplicaciones y divisiones de diferente complejidad. Si yo nada más incluyo sumas, no reflejo el dominio más que de las sumas y no de las operaciones aritméticas. Tengo que incluir de todo tipo para tener el dominio de contenido de esta variable. Lo mismo si voy a medir el clima laboral perceptualmente, pues tengo que yo reflejar una teoría del clima laboral y las dimensiones trazadas en ella. Y como en el caso del clima laboral, actualmente hay más de 240 dimensiones que han sido consideradas en la literatura, yo tengo que elegir cuál, definirlo en mi método y decir, esto es lo que pretendo medir, y a través de la propia análisis de validez del contenido, demostrar que estoy representando al menos esas dimensiones que he definido, conceptual y operacional. Y la validez de criterio se utiliza
También es tener dos instrumentos para medir lo mismo. En el caso de cuestiones físicas, por ejemplo, de peso, pues debo de tener yo dos básculas calibradas. La calibración es la validez de criterio y yo hago una prueba con las dos básculas y la correlación entre el peso que indican las dos debe ser muy alta, casi cercano al 1%. La correlación para demostrar que además de calibradas, con dos básculas diferentes llego a los mismos valores. Cuando tengo mediciones en ciencias sociales o administrativas, donde está el comportamiento humano, pues yo puedo aplicar dos tests sobre lo mismo. Por ejemplo, para medir el sentido de vida de las personas, podemos utilizar una escala de sentido de vida. Por ejemplo, nosotros tenemos desarrollada una y utilizamos como criterio aplicar otra prueba que, aunque no mide exactamente lo mismo, mide algo muy similar, como son la prueba del propósito de vida, el famoso PIL, y correlacionamos y los valores que nos dé en nuestro instrumento que mide el sentido de vida, pues están apoyados por los resultados de la otra prueba. O a veces, por ejemplo, cuando medimos en una encuesta intenciones de voto, para que esa encuesta sea válida, pues lo contrastamos en el futuro contra los resultados reales de la elección. Si no coincide, ese instrumento tiene problemas de validez predictiva. No funciona y tengo que ver otro método o cambiar el propio instrumento. O dos medidas, por ejemplo, si estoy midiendo participación en el mercado o Producto Interno Bruto, pues tengo que tener dos mediciones para ver que los resultados coinciden. O a veces, por ejemplo, en el clima laboral, pues la validez, el criterio que utilizamos es el número de conflictos que haya en la empresa manifestados. Por ejemplo, demandas o indicadores o los instrumentos de ventas contra las ventas reales posteriores. Nosotros tenemos escalas para medir la motivación intrínseca y siempre lo correlacionamos con registros de horas laboradas por las personas fuera de su horario, que se denomina persistencia en las tareas laborales, y hemos visto que hay una correlación incluso por encima del punto 80 cuando medimos la motivación y el tiempo que dedican a racionar. Y la validez de constructo pues está vinculada con que los constructos que teóricamente se correlacionan o que forman parte del modelo que estamos tratando de probar, pues estén correlacionados entre sí en nuestras mediciones. Por ejemplo, satisfacción con motivación, con comunicación, etc. O con el sentido de vida, nuestro instrumento mide los motivos de vida, el vacío existencial, porque se basa en la teoría de Viktor Frankl, y el sentido de vida en ámbitos específicos como el trabajo, un ser supremo, etcétera, y siempre lo correlacionamos con valores vivenciales, valores creativos y valores activos. Y bueno, todos conocemos cuál es el proceso para elaborar un instrumento de medición independientemente del tipo. Aunque pues tenemos varias alternativas para medir en ciencias sociales. Y lo primero pues es este proceso que es relativamente sencillo, pero que implica un involucramiento por parte del investigador y un conocimiento profundo de lo que se va a medir. Primero es que en el proceso de investigación, en una etapa
Pero es el planteamiento del problema y es lo que define todo. Luego sabemos que revisamos la literatura, definimos el alcance de la investigación, establecemos hipótesis, si así se requiere, si el estudio es correlacional o explicativo, porque estamos hablando de investigación cuantitativa, el mundo cualitativo es otra cuestión totalmente diferente, y llegamos a la parte de las variables que definimos conceptual y operacionalmente. Después viene el diseño de investigación, el muestreo, la unidad de muestreo, la selección de la muestra, etcétera, y viene la recolección de los datos. Aquí volvemos a revisar nuestras definiciones operacionales y conceptuales que hayan sido adecuadas. Volvemos a hacer una revisión y ahora muy apoyados con herramientas de inteligencia artificial, la literatura enfocándonos en los instrumentos que han sido utilizados para medir las variables de interés. Esto se debió haber hecho en la revisión de la literatura, pero aquí o retomamos esas fuentes o damos una revisión adicional de la literatura para la elección del instrumento. Puede ser que ya hayamos definido que hay un instrumento muy confiable y muy válido que ha sido utilizado en el contexto de nuestra investigación, si es en Chile, si es en México, y que ha sido utilizado en muchos contextos, en muchos países. Por ejemplo, para el clima laboral hay escalas que ya nosotros tenemos una escala que hemos validado ya para el medio laboral mexicano, para el medio laboral colombiano, para el medio laboral ecuatoriano, incluso ya ha sido utilizado en Chile en 3 o 4 investigaciones y ha demostrado su confiabilidad. Entonces ya sabemos que es un buen instrumento que obedece a una teoría del clima organizacional, nuestra teoría que llamamos molar, donde habla de que todas las percepciones del clima para el trabajador latinoamericano se funden en un concepto perceptual único de la persona. Y bueno, ya que revisamos la literatura y vemos que el instrumento que vamos a utilizar es adecuado, pues ya identificamos el conjunto dominio de conceptos, dimensiones, para identificar los indicadores y desarrollar. Tenemos que tomar una decisión sobre qué tipo de instrumento tenemos, cuál es el formato, incluso el diseño gráfico, si es, por ejemplo, un cuestionario, o decidimos utilizar uno ya existente, ya sea que lo adaptemos o la decisión de construir uno nuevo y en qué contexto se va a aplicar el instrumento. Construimos el instrumento en función de las decisiones tomadas, que incluyen la generación de todos los ítems y categorías, así como la forma de codificación y los niveles de medición de los reactivos, y procedemos a realizar la prueba piloto en una muestra pequeña, pero que represente a la muestra elegida total, la muestra que va a ser definitiva. Hay algoritmos y fórmulas y software para calcular el tamaño de muestra de la prueba piloto, o podemos hacer un muestreo aleatorio simple o un muestreo estratificado para elegir los casos de la prueba piloto, calcular la confiabilidad inicial, la validez inicial, y después siempre sugerimos una entrevista cualitativa con los participantes para evaluar si se entendió, si hay preguntas complejas, que puede ser durante la administración o al si no queremos sesgar, y hacer todo el ensayo de la aplicación definitiva del instrumento
y en base a los resultados de la prueba piloto, de los análisis, por ejemplo, del análisis de factores, en la muestra piloto, si es de niveles de medición, de intervalos o de razón, o un ordinal que hemos forzado a intervalos, pues hacerlo. Y construir ya la versión final, hacer los cambios y construir la versión definitiva, que es la que se aplica. Y si requiere la aplicación a través de otras personas, pues entrenar al personal que lo va a administrar, encuestadores, si es en línea. Tenemos que verificar que efectivamente en línea haya un nivel alto de respuesta, porque mucha gente hace cuestionarios en línea, los lanza y luego no tiene la respuesta, el nivel de respuesta que hubiera querido, y aquí tenemos un serio problema, porque quiere decir que el medio no es el adecuado. Ahorita me está ocurriendo con una encuesta que mide la comunicación humana, la dirección humanista y el compromiso organizacional en empresas, y la, el tesista que lo está haciendo no está encontrando respuesta porque lo está enviando en línea, y lo que le dijimos es que un instrumento de este tipo en línea no es adecuado, porque vas a tener un alto nivel de no respuesta, y como es un cuestionario que debe ser totalmente anónimo, la gente sabe que cuando es en línea lo puedes detectar, y aunque es anónimo el procedimiento, la gente tiene desconfianza y pues hay que ir a hacer las entrevistas cara a cara o en grupos y modificar todo el esquema de reclamación. Y bueno, también tenemos que obtener las autorizaciones para aplicar el instrumento y siempre asegurarnos que la participación es voluntaria, el conocimiento informado de las personas respondientes, de los sujetos o participantes en la investigación, ya se administra el instrumento y otra vez se preparan los datos para el análisis, se codifican, se limpian errores en las matrices de datos y ya se hacen los análisis. Y obviamente tenemos una variedad de diferentes instrumentos. Aquí pues solo los vamos a enunciar por cuestiones de tiempo. Tenemos siempre instrumentos, contextos y para el análisis los famosos niveles de medición y el grado de normalidad de nuestros datos. Todos conocemos pues que hay diferentes instrumentos de medición. Tenemos cuestionarios estandarizados porque son cuantitativos, tenemos escalas de actitudes que pueden también adaptarse a un cuestionario, tenemos pruebas estandarizadas desarrolladas en todos los ámbitos, y hoy en día ya prácticamente hay pruebas estandarizadas para los más diversos constructos que tenemos en la ciencia social. Tenemos el análisis de contenido, que se utiliza mucho en psicología, también en mercadotecnia, la observación estructurada, el análisis de indicadores secundarios o de diferentes mediciones fisiológicas y tareas estructuradas a cuya reacción evaluamos. Y en los contextos que no aplican a todos los instrumentos, pues es autoadministrado, sobre todo los cuestionarios y entrevistas, o cara a cara, in situ, o en grupos, o a través de internet, de redes sociales, de Facebook, o por correo electrónico, por teléfono, observación directa, deducción y aplicación de instrumentación, sobre todo en ciencias
físicas con experimentos y reacciones químicas, y también documentar lo que es el trabajo de gabinete, que a veces es un buen complemento para ciertos estudios. Buscar documentos que acrediten posibles valores o bases de datos indirectos. No todos los contextos aplican a todos los instrumentos, pero nosotros debemos. Y pues viene lo de los niveles de medición, que es muy importante porque el nivel de medición, como todos sabemos, va a indicar el tipo de prueba estadística específico que se va a utilizar. El nominal, que sabemos que son 2 o más categorías, pero las categorías simplemente indican diferencias, pero no jerarquía ni orden. Por ejemplo, el género, pues ahí, si les asignamos valores numéricos, por ejemplo, 1 y 2, ese 1 y 2 no tienen un valor intrínseco aritmético, sino simplemente es para indicar que es hombre o que es mujer. Religión, voto por partido, bloque de mercado, Mercosur, TLC en Norteamérica o el asiático o el europeo, etcétera. Profesión, estado civil, esas variables que simplemente indican diferencias las categorías y sus números solo asumen diferencias, pero no hay jerarquía. El nivel ordinal, donde además de haber 2 o más categorías, las categorías sí implican diferencias, jerarquía u orden, pero el orden no indica que haya un intervalo o unidad de medida común. La distancia entre las 2 categorías no es igual, ni siquiera se puede hablar de distancias, como la jerarquía laboral, la autopercepción del dolor, grados de dolor, sé que es más, en una escala de caritas de dolor, por ejemplo, pero no hay diferencias o preferencia de marcas. Y el nivel por intervalos, donde tenemos 2 o más categorías, además del orden o jerarquía, aquí sí las categorías están a la misma distancia, es decir, hay unidad de medida e intervalos iguales, pero el cero no es real, es arbitrario, es un punto de la escala que decidimos designarla como cero. Por ejemplo, sería la temperatura en grados centígrados o Fahrenheit. La categoría cero no implica ausencia de temperatura, sino en el caso, por ejemplo, de la escala de grados centígrados es el punto de congelamiento de los líquidos a sólidos, pero es arbitrario. Solo en la escala absoluta Kelvin, el cero sí implica ausencia de la propiedad medida, es decir, ausencia de temperatura. Ejemplos son inteligencia. No hay una persona que tenga cero de inteligencia, salvo que esté en estado de coma, ¿verdad? Pero todo ser humano tiene inteligencia. La calificación un gobernante, el cero, cognitivamente, ¿qué implica? No, son valores, no hay un cero real. Y el nivel de razón, donde además de tener todas las propiedades, categorías diferentes, orden, jerarquía, unidad de medida común o distancias iguales entre categorías, aquí sí el cero es real. Por ejemplo, ingresos. Una empresa puede tener 0 ingresos o una persona puede tener 0 ingresos. Edad, si hay un momento en que, dependiendo de cómo definamos edad, pero hay 0 edad. O importaciones o autos circulando en una calle, por ejemplo, en una medición, flujos vehiculares, pues sí existen. Y pues tenemos los cuestionarios. Sobre esto me voy a ir muy rápido porque tenemos poco tiempo.
que había comentado el doctor Ramiro, si no me equivoco, pues que viéramos estos temas y luego ver algunos temas que ustedes en este momento se interesen, de acuerdo. Pues sabemos que los cuestionarios tenemos preguntas cerradas, abiertas, que codificamos, que siempre debemos hacer la prueba piloto. La prueba piloto es ineludible, es un estándar forzoso. Aunque se haya aplicado una escala en el mismo contexto, inclusive hace poco tiempo, la prueba piloto es un requisito indispensable. Las preguntas cerradas, que pues tienen diferentes niveles de medición y que estas preguntas ya han sido anticipadas o en ocasiones podemos meter preguntas abiertas en el piloto y cerrarlo para la posterior aplicación definitiva y pues están en diferentes niveles de medición. Como vemos en este ejemplo, ¿cuál es el principal problema de inseguridad en este municipio, en esta ciudad, en esta localidad? Y pues tenemos las categorías de los problemas de inseguridad. O el género, pues ya sabemos que masculino o femenino, y ya estamos edad, ya estamos a priori. Y también tenemos pues preguntas con varias opciones de respuesta, ordinales o de intervalos o diapasón, ¿sí? Y que pueden ser positivas y negativas, y todo esto lo vamos agregando al instrumento y vamos escalándolas, que pueden ser, por ejemplo, grados de acuerdo basados en escalas Likert, las preguntas, o las propias escalas Likert, que son frases positivas y negativas sobre el objeto de actitud, ¿no? Como este caso, cada vez que realizo un trámite para exportar, me atienden rápidamente, es una escala positiva, y el estar más de acuerdo genera un mayor valor. Me pide una negativa y vamos. Y las preguntas abiertas que se van cerrando, como esta que en varios estudios que hemos hecho sobre la moda de la mujer en diferentes países de América. O qué tan orgulloso siente usted de trabajar en la empresa, pero que siempre, pues, como estamos en el mundo cuantitativo, se tiene que, y que realmente podamos codificar a posteriori y ya en la versión final incluirlo, por ejemplo, en este estudio de la moda que hemos hecho en varios países de América Latina. Cuando preguntamos en los primeros estudios qué significa estar a la moda, encontramos categorías como comodidad, cambio de temporadas, marcas, usar diseñadores, comprar ropa en ciertas tiendas, comprar ropa basada en las redes sociales, y después ya construimos ítems para cada una dimensión y así, así. Y pues tenemos las famosas escalas de actitudes que pueden ser unidimensionales o dimensionales. Likert, podemos tener el diferencial semántico o el escalograma de Goodman, que son las de Thurston, que son dicotómicas, y pues vamos generando nuestras escalas de actitudes con frases positivas, negativas, y sabemos que el mayor valor positivo en las favorables implica una actitud más favorable. Con 2, 3, 4, 5. Que hemos visto, y así son los requerimientos, lo escribimos en nuestro libro, se sugiere que las escalas de Likert, para que tengan validez, muestras por encima de los 200 casos y al menos 4 alternativas de respuesta, y
Con esto ayudamos a la confiabilidad y por lo menos 4 o 5 ítems por escala. Menos de 4, luego hay muchos problemas de confiabilidad. Cuando tenemos 3 escalas, sí sugerimos que sean 4 y para el piloto como 5 o 6 para el poder elegir cuáles ítems se correlacionan más con los demás y elegirlos adecuadamente con punto medio, sin punto medio. A veces en la prueba piloto detectamos si debemos incluir el punto medio, es decir, ni de acuerdo, ni desacuerdo, o eliminar. Si queremos forzar a la escala, y pues todos sabemos que desde el planteamiento del problema ya eso no se va a quedar. Y tenemos el diferencial semántico, que creo que no ha sido lo suficientemente utilizado en América Latina, pero que es una técnica muy, muy interesante. Y hemos visto que para escalar conceptos es muy bueno. Por ejemplo, matrimonio en estudios de este tipo. Bueno, malo, bonito, feo. Lo mismo para conceptos mercadológicos, para evaluar el servicio al cliente. Nos hace muchísimo en bancos, restaurantes, lugares de atención, incluso universidades de atención al alumno. Pares de frases donde la persona se ubica. Y también sugerimos un mínimo de 5 alternativas, aunque pues sabemos que participantes con un nivel educativo medio o educación superior, pues podemos utilizar los 7 puntos originales en la escala. Y pues tenemos pruebas estandarizadas que hay en todas las ramas sociales y administrativas. Hay ya pruebas estandarizadas para variables de mercadotecnia, pues para todo tipo de variable hay muchas escalas. Ahora con la búsqueda con inteligencia artificial podemos, por ejemplo, con Research Rabbit, encontrar muy buenas pruebas para lo que queramos medir y además de nuestra propia búsqueda en fuentes y consulta con expertos. También, pues hay pruebas estandarizadas para la ansiedad, inteligencia, todo tipo de inteligencia emocional, en la psicología, en la sociología también, escalas de prestigio social, en la administración y se diga para cualquier variable humana, cualquier variable de desempeño, variables financieras, hay muchos métodos. Tenemos ahí también algoritmos, que el algoritmo se está utilizando mucho hoy en día como una forma de medir, que es muy utilizada en ciencias físicas, por ejemplo, para medir. Tenemos un ejemplo en la página web de nuestro libro, para medir la masa de una aeronave, pues a través de un logaritmo, algoritmo. Y así, tenemos pruebas estandarizadas, tenemos recopilación de datos secundarios, que son recolectados por otros y que se integran de diversas fuentes, que puede ser simplemente evaluarlos o hacer metaanálisis. Metaanálisis implica reanalizar esos datos y para ello pues tenemos que se necesitan para un metaanálisis. Nosotros lo hemos utilizado mucho para diagnósticos principales, donde tomamos estadísticas de diferentes fuentes, para informes de gobierno, de gobernadores, incluso de presidentes de países, para sus famosos informes anuales de gobierno y para estudios macroeconómicos o estudios financieros, por ejemplo, de desempeño de las empresas en las bolsas de valores. Lo hicimos con la Bolsa de Valores de Argentina, de Bogotá, de la Ciudad de México, etc. O a veces para cuestiones macroeconómicas, como el análisis de la deuda pública y las reservas. Sí. Para el clima organizacional también lo hemos
utilizado con nuestros instrumentos, en fin. Y además, pues tenemos el análisis de indicadores, mediciones fisiológicas, tareas estructuradas que evaluamos, ¿no? Y utilizamos varios instrumentos de recolección de datos y a veces podemos correlacionar o integrar en un algoritmo mayor. Por ejemplo, para el clima laboral, para el diagnóstico, hacemos encuestas, pero también algunas entrevistas, tanto cerradas, cuantitativas, como cualitativas, algún grupo de enfoque y análisis de indicadores visuales, por ejemplo, si hay mensajes insultando a la gerencia, el estado de los baños, que lo hemos correlacionado con el estado organizacional, mensajes, áreas de producción, insultar a alguien, más las estadísticas laborales, ausentismo, por ejemplo, y muchas veces para analizar el desempeño de una organización y el estado de la gente de esa organización, utilizamos varias cuestiones de este tipo, por ejemplo, ausentismo, retrasos, las llegadas al trabajo o enfermedades, en fin, y todo lo integramos en. Y bueno, viene después, ya que recolectamos los datos, la parte del análisis, que vamos a hablar muy brevemente porque ya estamos cercanos a la hora, aunque empezamos un poco tarde. Para todo eso, pues sabemos que el análisis de los datos, tanto cuantitativo como cualitativo, es contextual y parte de una coreografía que es prefigurada, aunque ya sabemos que en este contexto también es muy importante y que usamos paquetes estadísticos, que hacemos conteos y análisis mediante estadística descriptiva y estadística inferencial. La estadística descriptiva, pues calculamos las frecuencias, ¿no? También todo lo que es las medidas de tendencia central y las medidas que ya nos conocen, moda, media moda, presión estándar, etcétera, que graficamos con datos. Por ejemplo, aquí, si las mujeres, ¿no?, de los estudios de la moda consideraban que una tienda específica y su departamento para estaba la moda, ya no se usan fórmulas en el análisis estadístico. Nosotros en nuestro libro desde hace 2 ediciones damos fórmulas, porque para eso están los programas y lo más importante es saber para qué se utiliza cada prueba estadística y cómo interpretar los resultados de la misma. Por eso la estadística se ha facilitado y aún así seguimos haciendo la interpretación. Hoy en día SPSS, por ejemplo, con su módulo de inteligencia artificial nos ayuda a interpretar, pero conviene que el alumno analice qué significa un promedio de tanto, qué implica, si fue o no significativo, pero sobre todo qué implica ese promedio. ¿Qué implica que la mediana de edad en un país sea de 40 años y en otro sea de 20 para las políticas poblacionales? Lo mismo la moda, si hubo mucho rechazo a un candidato o a una medida gubernamental, pues ¿qué implica eso? Todo lo que es las pruebas de diferencia de medias, como la prueba T, que compara los promedios de 2 grupos, ejemplo, diferencia de productividad en 2 turnos de empresa, rendimiento escolar, aprendizaje de robótica entre 2 tipos de enseñanza o 2 programas distintos, que sabemos que debemos de tener un nivel de medición por intervalos o razón en la variable que se contrasta.
la diferencia de proporciones y toda la estadística que no, pues ahorita nada más recordemos el análisis de varianza cuando comparo más de dos promedios, en experimentos, por ejemplo, correlaciones entre dos variables, dependiendo de la acción, Pearson cuando las dos variables son de intervalos son de razón, o una de intervalos otra de razón, o ordinales que han sido forzadas a través de escalas Likert y que han sido utilizadas en nuestra muestra para correlacionar variables ordinales se explican por rangos. Cuando son variables nominales, pues tenemos y cuadrada. Hoy hay coeficientes para todo, serial puntual, gamma, en fin, muchos en tablas nominales. Y pues la estadística multivariada. Y pues tenemos varias, usamos los programas, yo sigo recomendando el SPSS, aunque es un programa costoso a nivel individual, pues ya prácticamente todas las instituciones lo tienen y analizamos la matriz de datos. Initab, que también puede utilizarse, y pues el proceso es muy interesante, definir el análisis que queramos, tener la matriz de datos llena y con los comandos, conociendo el programa, que es muy sencillo, pues vamos limpiando la matriz de errores, calculamos la confiabilidad y la validez de constructo por el análisis de factores componentes principales, que esto sería en sí una sesión. Análisis descriptivo y análisis inferencial. Y pues esto es lo que quería plantear, una vista general que nos pidieron, no sé si es lo que ustedes esperaban, y además ahorita pues vamos a responder las dudas que pudieran tener. ¿Sí le parece bien, doctor Daniel y doctor Ramiro? ¿De acuerdo, doctor Roberto? No sé, que levante la mano. Por acá en el chat teníamos unas preguntas formuladas por el doctor Rafael Paredes, jefe de la carrera Contador Auditor, la Universidad Bernardo Higgins. Nos pregunta para el doctor Roberto, en contexto donde los instrumentos estandarizados no se ajustan a la realidad del estudio, ¿cómo equilibrar la adaptación del instrumento sin comprometer la comparabilidad y la rigurosidad científica? Sí, hay ocasiones en que el instrumento no es apropiado para el tipo de población. Por ejemplo, en contaduría, pues sabemos que hay cuestiones, definiciones fiscales, de deducciones que varían de país en país. Y pues si no encontramos, tenemos que hacer nuestra adaptación propia a las circunstancias de nuestro país, ¿no? En otras ocasiones, lo que ocurre es que no hay instrumentos para las poblaciones, pero esto ocurre mucho, por ejemplo, en poblaciones muy distintas, y les voy a poner un ejemplo y mi sugerencia, o un par de sugerencias. En una época en México que hubo un levantamiento armado en los años 90 en una zona indígena del sur de México que se llama el estado de Chiapas, en 1993 a 1994, el 1 de enero del 94, hubo un levantamiento armado de un grupo revolucionario que estaba en contra de que México entrara al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y de injusticias con las naciones indígenas de Chiapas, como los chamulas, los tzotzils. Entonces, un investigador asociado nuestro estaba en la zona y quiso estudiar, vio que en los niños
entre 5 y 10, 11 años, había mucho temor, eh, mucha frustración por esta guerra. Veían pasar soldados del ejército mexicano armados, gente de grupos insurrectos armados, y él quiso medir, por ejemplo, el grado de terror que estaban sintiendo los niños y también la depresión infantil. Por supuesto que para ese año existían muchos instrumentos de depresión infantil, temor a la guerra, ¿no? Pero pues habían sido utilizados fuera de México o incluso con niños de ciudades, niños urbanos o niños indígenas, por ahí detectamos, pero no esos grupos específicos de niños sociles y chamonas. Entonces, lo que se hizo fue hacer entrevistas en profundidad para ver los temores de los y para ver los factores de la depresión por la guerra. Y desde luego, quien hizo las entrevistas era un investigador chamula y un investigador, porque hasta entre las dos etnias, chiles y chamulas, había diferencias. Hicieron estas entrevistas y de las categorías, entonces fue cualitativo, en las categorías emergentes se tomaron como dimensiones de las dos variables, se desarrolló un instrumento en el propio idioma de los niños, adaptado a los niños, utilizando psicología infantil, percepciones y lo que los mismos niños decían. Sus declaraciones fueron utilizadas como ítems y con base en eso se construyó un instrumento específico para medir la depresión y el temor a la guerra en niños sociles y niños chamulas en esa etapa específica que estaban viviendo en su región de los Altos o el sur de Chiapas. Entonces, se utilizó el medio cualitativo y luego ya el medio cuantitativo, que en este caso era un instrumento muy cuidadoso porque era para niños y se requerían ciertos términos, se ajustó, se adaptó, se validó. Ese instrumento solo es válido en ese contexto, desde luego. No se puede servir para la depresión, etcétera. Y luego, también tuvimos el caso en México. Este ejemplo incluso está en la página web de nuestro libro Metodología de la Investigación, que es utilizar este enfoque que es mixto, que primero es cualitativo y luego es cuantitativo. Y ahorita voy a lo de contabilidad, que no es mi área, pero trataré de. Este instrumento, estábamos buscando una escala para medir el grado de satisfacción sexual en adultos mexicanos, hombres y mujeres. Había muchas escalas de satisfacción sexual, pero el investigador que fue fundador de la sexología, no solo en México, sino en América Latina, porque él publicó el primer libro de sexología. Él incluso fue alumno de Masters y Johnson, los grandes sexólogos. El doctor Juan Luis Álvarez Gallú, que en paz descanse, un gran, que fundó el Instituto Mexicano de Sexología en México. Lo que hizo es una entrevista cualitativa con unas cuantas preguntas. ¿Cómo defines la relación sexual para ti? ¿Cómo puedes describir una relación sexual satisfactoria? De esas descripciones cualitativas, en una muestra de poco menos de 800 casos, de su análisis cualitativo, hizo el análisis de categorías, cuáles fueron mencionadas más veces, hizo el análisis semántico, las distancias y el número de frecuencia de mención de cada categoría,
y en base a los atributos, por ejemplo, amor romántico, es, deseo sexual, en fin, una serie de conceptos. Hizo el conjunto SAM, que se le llama en una red semántica para hombres, para mujeres, y con lo que decían las personas, desarrolló ítems como escalas de actitudes de Likert, desarrolló el instrumento y ya lo sometió a la validación por análisis de factores por componentes principales. Este ejemplo lo tenemos en nuestra página web del libro. Y así, primero quali y luego quali. Ahora, muchas veces cuando no tenemos métricas para medir en un contexto, lo que conviene es hacer una sesión cualitativa con expertos. Inclusive en el libro tenemos un ejemplo hecho en Chile para, para desarrollar métricas de contaminación de grandes proyectos de construcción. Se reunió expertos en construcción, en medio ambiente, en desarrollo sustentable, y ellos en una sesión o varias sesiones, grupos de enfoque, los expertos pueden decir cuáles pueden ser las dimensiones a considerar para ese país, para las obras de ese país, en este caso fue Chile, y de ahí desarrollaron los indicadores y una métrica específica para grandes proyectos. Lo mismo se hizo en Colombia y se reunió expertos y los indicadores no fueron exactamente los mismos y diferían de algunos indicadores en estudios en el norte de Europa, por ejemplo, Noruega, de algunos proyectos ambientales de la literatura norteamericana, incluso australiana, japonesa, asiática, etc. Entonces, yo, si quiero hacer una métrica en contabilidad, puedo reunir expertos y pedirles que me den sus puntos de vista de cómo podía hacerlo y que sugieran ítems, que sugieran indicadores y construir a lo mejor un algoritmo o una técnica o un método para medir algo que está validado por los expertos y después ya lo puedo someter a validación de factores por componentes principales, por ejemplo. No sé si contesté a la pregunta. Sí, gracias, doctor. Te mencionaba en su argumentación que en América Latina había sido poco explorado la escala de diferencial semántico. ¿En qué contexto cree usted que sea apropiado? Porque tradicionalmente la escala Likert ha sido por excelencia la más utilizada en el mundo científico. ¿En qué contexto, en qué caso, bajo qué circunstancias fenomenológicas usted cree que sea prudente y pertinente ocupar diferencial semático en lugar de Likert? Sí, sobre todo cuando la gente tiene bajos niveles educativos, hemos visto que el diferencial semántico sirve muy bien, porque, y claro, yo sé que Chile tiene un alto nivel educativo por el resto de América Latina, pero muchas veces en ciertos estratos donde desgraciadamente el nivel educativo no es alto, a veces una frase de Likert puede resultar demasiado compleja de comprender, pero poner pares de adjetivos para ubicar la actitud hacia algo como bueno o malo, feo, bonito, o para describir un producto mercadológico o evaluar al profesor, ese tipo de cuestiones, le es más fácil con 4 opciones, muy gráficamente, con un buen diseño gráfico, mostrar los grados y lo que para eso puede ser muy útil. Y en otras ocasiones se puede utilizar las dos, Likert y diferencial semántico. Nosotros para el clima organizacional
hemos utilizado escalas Likert, pero también escalas que describen cómo ves el clima organizacional, qué tan motivado estás, muy motivado o desmotivado, y que se ubiquen en 3 puntos en la escala, con poblaciones, por ejemplo, con, desgraciadamente, los niveles educativos más bajos. En esos casos funciona muy bien las dos, y después hasta puedo correlacionar los resultados. Tampoco un exceso de ítems, que ese es un problema que tienen muchos instrumentos. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta. ¿Hasta qué punto las escalas de medición de tipo Likert pueden distorsionar la realidad del fenómeno estudiado, sobre todo en las ciencias sociales donde hay tanta carga subjetiva? Sí, sí puede haber mucha distorsión. Por eso, al usar Likert, debe uno ser muy cuidadoso, porque a veces se utilizan así como si fueran una... Yo he visto gente que de repente dice, pues vamos a ver este constructo, les gusta el producto mucho o poco regular, nada, les gusta así, y se sacan escalas de la noche a la mañana. Toda escala requiere una revisión de la literatura y ver cómo han funcionado esas escalas Likert en otros contextos. Pensar muy bien en el contexto donde está, el nivel de lenguaje que maneja los participantes, y desarrollar una escala Likert respetando los principios de la escala. Por ejemplo, no, no frases de más de 20 palabras, que las frases se refieran a un solo aspecto único, no dos. No podemos decir qué tan motivado y satisfecho está en el trabajo, o estoy muy motivado y satisfecho en el trabajo, no. Y reduciéndolo a su mínima expresión con lenguaje claro, y haciendo la prueba piloto. Porque si no hay prueba piloto, después nos podemos enfrentar o no saber si la gente está entendiendo los conceptos y que contestó nada más por contestar. Yo sí siempre sugiero que en la prueba piloto, por ejemplo, si tengo 70 casos para la prueba piloto, con 35 se los administro, y después les pregunto, a ver, vamos a revisar pregunta por pregunta. Esta pregunta 1, ¿entienden esto o qué entienden ustedes? Pregunta 2, pregunta 3, pregunta 4, y así sucesivamente. Y al otro 35, pregunta por pregunta, y vamos viendo sus respuestas. Después correlacionamos respuestas y hacemos todo el análisis de confiabilidad y de validez de los 70 casos. Pero sí hay que ser muy rigurosos, porque la recolección de los datos pues es compleja y estamos hablando de conceptos. Y como siempre lo ilustro con lo siguiente: si yo les digo en este momento la palabra perro y les digo cierren los ojos, imagínense perro, díganme qué perro, y una persona me va a decir un perro grande, pastor alemán, o bailer, o alguien me va a decir un perro pequeñito, pequinés, o otro me va a decir un boxer, un bulldog, y no es el mismo animal. Si con esos conceptos donde hay referentes, es complejo. Cuando yo les digo el amor, el dolor a la pérdida de la pareja, la motivación en el trabajo, la satisfacción, pues puedo haber varios conceptos, y yo tengo que garantizar en mi aplicación que las personas están entendiendo o que entienden por eso antes de hacer ya la versión definitiva. Es lo que creo, porque sí es muy complejo, y por eso nada sustituye una buena revisión de la literatura al análisis del investigador, que puede utilizar herramientas de inteligencia artificial, pero que él finalmente debe pensar en su contexto y estar muy en contacto con los participantes.
en la prueba piloto, antes, después, y visualizarlos muy bien quiénes son. Porque a veces hacemos pruebas para niños, por ejemplo, de matemáticas muy complejas, o hacemos pruebas que no, la gente no quiere contestar las preguntas. Es muy analítica esa labor. Muchas gracias, doctor. Bueno, ya estamos sobre el límite del tiempo. Queremos extenderle, doctor Roberto Hernández Sampieri, nuestro profundo agradecimiento desde la Escuela de Administración y Negocios de la Universidad Bernardo O'Higgins por esta excelsa participación que nos ha regalado. eh, Pertinente para estos tiempos donde la fenomenología, al menos desde el punto de vista de las ciencias contables, administrativas y gerenciales, están tomando nuevos rumbos con la integración y la emergencia de las tecnologías digitales. Ha sido un honor para nosotros, bueno, primero que usted haya accedido en su apretada agenda, haber destinado tiempo a esta actividad, de manera que en nombre de Ana María Núñez, que es nuestra directora de escuela, el profesor doctor Rafael Paredes, jefe de carrera contador auditor. Quiero expresar mi gratitud a usted y al equipo que estuvo siempre muy pendiente desde el momento en que realizamos la solicitud y agradecido con usted, porque en mi caso particular es la segunda vez que puedo compartir espacio con usted y sí, y conozco de esa disposición que usted tiene de compartir sus experiencias y conocimientos con la comunidad. Sí, eso te iba a decir, Daniel. Me acuerdo de ti perfectamente. Ya fue hace algo de tiempo, pero sí me acuerdo perfectamente. Cuando te vi, dije, bueno, ya me sentí en casa, ver al doctor Ramiro y verte a ti, ya siente unos amigos. El agradecido soy yo. Estoy para servirles. Le agradezco, Daniel, le agradezco a la doctora Ana María, que está por la facultad, al doctor Rafael Paredes, a todo el equipo, pues esta humilde aportación muy rápida y quedo a su disposición. Y además son una gran universidad, es una universidad de mucho prestigio y bueno, yo trabajo mucho ahora con el Instituto Nacional de Fútbol, Deporte y Actividad Física de Chile. Incluso estamos desarrollando varios materiales para la enseñanza de la investigación en el ámbito deporte, ¿verdad? Entonces, para mí es un gran gusto volverte a saludar, Daniel. Gracias, doctora Ana María. Gracias, doctor Rafael Paredes. Y gracias, doctor Ramos. Muchas gracias. Muchas gracias. El doctor Rafael tiene la mano. Sí, bueno, primero que nada, muy buenas tardes o sí, o noche, dependiendo de dónde se ubique, doctor Roberto Hernández Sampieri. Un gusto verlo nuevamente por cámara. Parece que nos hemos visto en algún momento, solo por cámara apagada, no sé, algo pasó, pero aprovecho a saludarlo por este medio. En nombre de la Universidad Bernardo O'Higgins, en nombre de la Escuela de Administración y Negocio y en nombre de ambas carreras, Contador Auditor e Ingeniería Comercial. De todas formas, también está presente nuestra directora de escuela y yo estaba muy atento, estaba con algunas intermitencias, por eso no me pude conectar totalmente, pero estaba muy atento a su información, a sus conocimientos, a su expertise, a sus tremendos ejemplos que están basados entre algunos de estos en el libro de metodología de la investigación, donde varios de los presentes, me incluyo, hemos leído en más de una oportunidad. Así que muy agradecido por su tremenda presentación, muy amable, y espero que nos veamos en un futuro próximo. Desde luego que sí, muchas gracias, doctora Ana María. Y luego si me pueden extender un comita de participación. Por supuesto, Claro que claro sí. que sí, claro que sí. Porque además, pues, es una muy buena universidad y mucho prestigio y al contrario. Y Gracias, yo doctor. espero volver a estar con ustedes y muchas gracias. Buenas Gracias. Gracias a noches, usted, porque doctor. aquí son las 5 de la tarde, para ustedes ya son las 8. Acá son las 7.
Bueno, muy A las buenas noches. 7. Gracias. Gracias, doctor Quesada. Gracias a todos los presentes por acompañarnos. Nos despedimos hasta la próxima oportunidad. Hasta la Gracias, próxima. doctor Gracias a Sampieri. todos los Gracias, doctor presentes. Roberto. Un abrazo con mucho cariño y Dios los cuide a ustedes y a sus familias. Gracias. Hasta la próxima. Amén. Hasta luego. Hasta la próxima. Gracias, chao, chao.